Concluyen esos trabajos de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en el Congreso de los Diputados. Tras 48 sesiones y con la presencia de 80 comparecientes, el informe final, a juicio de los expertos, no aporta otras razones que ya fueran conocidas. Entre sus principales conclusiones, hace responsables al Banco de España, al sector financiero y sus supervisores al no evitar la burbuja inmobiliaria ni el crédito excesivo. La parte más polémica del documento es la que pasa de puntillas por la tesis de la politización de las cajas como uno de los elementos claves de la gestación de la crisis. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con el economista Urbano Medina. Señor Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Además ha tenido tiempo de leerse todos esos folios, de esas conclusiones del informe. Sí. Y bueno, no sé, hablan de que se pasa de puntillas, se exima a los políticos de la politización de las cajas. ¿Fueron clave en la gestación de la crisis? Bueno, yo creo que la causa principal de la crisis no es la politización de las cajas, ni tampoco la crisis de las cajas. Es decir, las cajas no fueron exclusivamente las culpables de la crisis. Y yo tengo una opinión muy particular, y es que la crisis somos culpables, hemos sido culpables todos. Lo que pasa es que por un orden, y si lo ponemos en jerarquía, creo que los primeros culpables fueron la banca y las cajas de ahorro, es decir, los primeros culpables. ¿Por qué? Porque dieron dinero barato, facilidades de crédito muy buenas y inundaron el mercado de dinero. Eso hizo también subir los precios de las viviendas. Primero no aumentaron los precios de las viviendas y luego vino el dinero, no. El dinero fue el causante del aumento de precios de las viviendas, que fue la burbuja. Por tanto, los primeros causantes fueron las entidades financieras, los bancos y las cajas. Por cierto, que las cajas tenían una mayor cuota de mercado, es decir, llegaron a tener hasta un 60% de los créditos y de los depósitos de la familia, llegó a tenerlo las cajas frente a los bancos. Salud que los bancos, ¿no? Frente a los bancos. El segundo responsable son los que controlan, es decir, el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores fundamentalmente. El Banco de España porque tenía que haber hecho controles, vigilar estrechamente a las entidades financieras, que eso es su función, para los niveles de crédito, es decir, y la calidad del crédito. Lo importante no es que se den créditos en función de las garantías, porque eso es lo que hicieron. Entonces, las garantías eran la vivienda y pensaban que la vivienda tenía ese precio. Luego bajó el precio y se quedaron sin garantía. No, lo importante de la concesión del crédito es la capacidad que tiene el individuo que recibe o la persona que recibe el crédito de pagarlo. La capacidad. Por tanto, los primeros fueron los bancos de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que inundaron el mercado, las entidades financieras, de activos financieros que luego los juzgados han tenido que darle la razón a los usuarios que han sido perjudicados. Bueno, lo que está claro es que sí era necesario evaluar y conocer las causas de esta crisis financiera que provocó el mayor rescate de la historia de España, los bancos, que también desestabilizó al país de alguna manera. Y esto se ha aprendido lo suficiente también desde los sistemas de control para que esto no vuelva a pasar, ahora que se atiza un Sí, pero nuevo Marta, cambio. me faltan un par de culpables. Ah, bueno, pues seguimos con los culpables. Un par de culpables. Luego las empresas tomaron decisiones financieras de endeudarse excesivamente frente a los fondos propios. Se endeudaron excesivamente, con lo cual luego frente a una suspensión de pagos, una quiebra, en una situación de crisis, a un problema financiero, se vinieron abajo. Por lo tanto, hay empresas que cayeron. Y luego, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en una sociedad avanzada los ciudadanos debemos ser responsables. ¿En qué? Pues mire usted no puede pedir un crédito por el 70% de sus recursos. Hombre, en ese momento parece que sí, poderse se podía. Se podía, claro, se podía, porque los primeros culpables son las entidades financieras, pero lo segundo, cuando firmas el crédito, es que tú asumes una serie de responsabilidades, con lo cual, en el año 2005-2006, todo el mundo ganaba dinero. Es más, el que gestionaba una empresa y no ganaba dinero, lo echaban. Es decir, el gestor que fuese prudente lo echaban, como pasó en el Banco Popular. Entonces, la cultura que se generó entre los años 2000 y 2007
fue claro, de abundancia y de éxito del dinero. Como ha cambiado todo en apenas un periodo muy corto, porque en el ciclo económico es muy corto lo que ha pasado de esta crisis hasta ahora, y ahora lo vemos todo con una perspectiva completamente lejana, y esto fue hace nada, pero ya ha cambiado tanto que sí que se ha tomado nota, ¿no? No, porque hay cuestiones que podemos caer. Por ejemplo, si no se siguen haciendo controles a las entidades financieras, podemos caer en crisis financiera. El Banco Popular cayó recientemente, en el 2016-17, es decir, que ya habíamos pasado de la crisis y decíamos, ya los bancos están sanos. Pues mire, pues no están sanos. Y en el Banco Popular los controles que se hicieron daban bueno. Es decir, que algo falla también los controles. Bueno, ¿y seríamos capaces de predecir una próxima crisis, teniendo en cuenta que una de las respuestas que también se buscaban en esta comisión de investigación era ¿por qué no fuimos capaces de predecir esa crisis que venía? ¿Seremos capaces de hacerlo ante una futura crisis? Vamos a ver, muchas personas en su momento dijeron que se estaba generando una burbuja y que eso había riesgo de la crisis. En el 2015, los inspectores del Banco de España le transmitieron informes al gobernador del Banco de España, elegido políticamente, para que tomara decisiones, ejercer más controles a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque se estaba generando una burbuja. Eso ya se predijo, eso ya se sabía. Es decir, las burbujas lo que generan es una posibilidad de crisis y un deterioro tan grande de la economía que así pasó en España. Es decir, en esos años nos endeudamos con el exterior, es decir, los ahorradores que eran los europeos invirtieron aquí. Es más, después de los ciudadanos, vamos a hablar de la Unión Europea, que también es culpable por no realizar controles. Y también los inversores europeos, que eran muy ahorradores, que invirtieron en España y no valoraron el riesgo que había en España, porque invirtieron. Claro. También son culpables. Con lo cual, la supervisión es la clave en toda esta cuestión. Sí, porque es su obligación. Es decir, los supervisores en todo el mundo los eligen los políticos. Lo elige el rey, en el caso del gobernador del Banco de España, el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y luego la propuesta del gobierno. Pero deben de ejercer cierta independencia de los gobiernos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político las conclusiones de la comisión no son más que una respuesta política. ¿Cuál? Pues Partido Popular y Partido Socialista plantean un tema prudente, correcto desde el punto de vista político. Ciudadanos lo que quiere es plantear una crítica a los partidos tradicionales, y Podemos con la postura extrema de que no hay culpable. Desde el punto de vista político es absurdo de llegar a alguna conclusión. Yo creo que la labor, como estudioso financiero, yo creo que la labor de la comisión no ha sido mala, en el sentido de pasar por ahí mucha gente, muchos responsables, algunos gobernadores del Banco de España que eran responsables, algunos gestores de las entidades financieras también responsables, y las conclusiones también es un buen documento de lo que ha sido la crisis. Ahora, yo no estoy de acuerdo en las conclusiones de la comisión de trasladar exclusivamente la responsabilidad de la crisis al Banco de España. Ese puede ser, las entidades financieras tendrán culpa. Claro, vamos a ver, las cajas no tienen exclusivamente esa culpa, pero las cajas actuaron de forma desmedida, como no les daba posibilidades desde el punto de vista jurídico de obtener capital en el mercado de emisión de acciones. Lo que hicieron fue, a través de cédulas hipotecarias y de buscar financiación con productos financieros tóxicos, conseguir dinero para prestar dinero a las familias. Y claro, ese crecimiento desmedido los condujo a esa situación. ¿Que todas las cajas fueron iguales? No, unas cajas lo hicieron prudentemente y otras cajas lo hicieron de forma desmedida. Lo que ocurre es que una crisis se lleva a todo el mundo, ¿no? Claro. Y no es verdad que en la conclusión hay alguna afirmación que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que se han eliminado la responsabilidad social o las actividades sociales de las cajas. No, eso lo están haciendo las fundaciones bancarias. La Fundación Bancaria de Caja Canarias está haciendo la
la labor social que hacía Caja Canaria. O sea, que eso se ha hecho. Lo que pasa, señor Medina, que no deja de ser un informe interesante para los que estudian economía, para los economistas en este caso, para los expertos, pero claro, el ciudadano a pie se pregunta, ¿este informe qué me viene a aportar a mí? Teniendo en cuenta que después de 11 años de esta crisis, señor Medina, la recuperación sigue siendo desigual, ¿no? Sí, sí, pero ciudadano tiene que pensar que si tomó unas decisiones erróneas, ya le han castigado, porque o le han quitado el piso, o ha dejado de pagar, o ha tenido que renegociar la deuda. Es decir, él tomó decisiones. ¿Fue engañado? En algunos casos sí, como los productos tóxicos, que vendieron productos tóxicos, además está comprobado que la publicidad eran para entidad institucional, clientes institucionales, y sin embargo se vendió a los ciudadanos normales, pues bien, pero ha tomado decisiones. Yo creo que los culpables son por este orden, es decir, entidades financieras, supervisores, entre los supervisores está el Banco de España y Comisión Nacional de Mercado, pero también la Unión Europea, porque la Unión Europea no estableció normas adecuadas antes de la crisis. Con lo cual fue una especie de culpa colectiva. No, y es como los accidentes de aviones, que vale, no es el tornillo el que falla. Todo es una cadena de errores. Hay efectos colaterales y no es un solo fallo, pero sí por orden, es decir, jerárquicamente. Luego, vamos a ver, el tema de la politización de las cajas. Las cajas, a raíz de la reforma reciente, pues los políticos intervinieron en los consejos de administración de las cajas. Es verdad que en algunos casos había como una especie de connivencia, se interrelacionaban las decisiones de empresarios y políticos. En España se da la característica que el poder de la banca es diferente a Europa. El lobby bancario, lobby entre comillas bancario, pesa mucho. Ya. Bueno, pues son algunas de las conclusiones, sobre todo lo que está de acuerdo y no está de acuerdo Urbano Medina sobre estos trabajos que concluyen en el Congreso de los Diputados. Urbano Medina, como siempre un placer que nos acompañe en Buenos Días Canarias. Vale, hasta la próxima.